tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit, sembrant la idea que mai podrien collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No se'ns esmuny, el somni duem ben closa dins del punt. Bona tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència i benvinguts un dia més a la xerrada que organitza des de l'ANC Valls al Camp per la Independència i que forma part de les xerrades organitzades en el títol Temps de votar, temps de república. En aquesta ocasió, la conferència Camino a la República ens permetrà conèixer de primera veu l'opinió de Ramon Cottarello, escriptor, politòleg i catedràtic de Ciències Polítiques i de Sociologia a la Universitat Complutense de Madrid. Cottarello és un dels poquíssims intel·lectuals espanyols que s'ha posicionat públicament a favor del dret a l'autodeterminació i que ha criticat obertament la posició del govern espanyol d'ençà de la tramitació de l'Estatut l'any 2006. Cottarello ha estudiat a fons el procés d'independència de Catalunya i en aquest sentit l'any passat va publicar l'obra La República Catalana, en què l'autor fa una anàlisi rigorosa sobre aquest tema. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Muchas gracias por aceptar la invitación de Valls al Camp por la Independencia, por asistir a Valls y por compartir con nosotros un poco su conocimiento sobre la situación política del Estado y de Cataluña. Usted ahora me decía, me interesaría poder hablar un poco sobre lo que sucedió ayer, antes de empezar a desgranar cómo nosotros estamos viviendo esta convocatoria de referéndum. Y me decía, quiero hablar sobre la referencia a la exaltación de la transición. Le dejamos un par de minutos y sería el inicio. Hola, buena tarde. Bona tarda a tothom i muy agradecido per la invitació per a parlar-vos en la meva lengua y que espero que dentro de poco sea también la suya a base de que yo consiga aprenderla, cosa que no es fácil si continúan hablándome en castellano, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, solo Era una licencia porque entenderán ustedes que para cualquier observador mediamente interesado en lo que está pasando, pues es que los hechos de ayer y de hoy claman de tal manera que requieren por lo menos una breve consideración con un colofón. Breve consideración. Ayer, ¿qué pasó en Madrid? Pues que se hizo un acto de exaltación de la transición, 40 años, de la transición y con algo de retraso, digamos, como suele suceder, pues se les ocurrió que la sangrienta dictadura genocida y criminal que hubo en el Estado español entre el año 36 y el año 75 resultó, vaya por los dioses, una dictadura. Se enteraron ayer se enteraron y todos batieron grandes palmas para reconocer la gran sabiduría de este rey tan preparado que tenemos, que ha tardado 40 años en enterarse de que una dictadura es una dictadura. Eso se hizo al socaire de la exaltación de la transición que se presentó bajo una luz que pretendía ser modernizadora, al fin y al cabo. Estamos ya con el hijo, ya no es aquel padre, ¿verdad?, aquel rey emérito, aquel rey campechano, ahora es el hijo, el preparado, que ya se ha enterado de que la dictadura era una dictadura, y concluye con una frase que ustedes habrán visto. Dijo el monarca que sobre la guerra civil y la dictadura no se podía construir ningún porvenir de España.
El Porvenir es él. Él es lo que era entonces el Porvenir. Las conclusiones habrían de ser lógicas, ¿no? Yo en su lugar me iría, teniendo en cuenta que es imposible que sobre la base de una dictadura y de una guerra civil se construya nada. Exaltación de la transición y descubrimiento de que era una dictadura, pero vaya, hombre, faltaba más. También tuvo cosas buenas, hombre, también puso aquello del estado de obras, etc. 24 horas después, el Parlamento de Cataluña condena y anula por unanimidad los juicios del franquismo, las farsas del franquismo, con las que el franquismo asesinó a 63.000 catalanes, más o menos, por unanimidad. Eso quiere decir que esos diputados del Parlamento catalán pertenecientes al PP, que se vanaglorian de decir lo mismo en todas partes de España, podían hacer realidad su afirmación y condenar y anular los juicios del franquismo también en Madrid. ¿O no? ¿O es mentira que digan lo mismo en todas partes del Estado español? Claro que es mentira. Pero, en fin, una lágrima de compasión y solidaridad con los señores del PP y los señores de Ciudadanos y los señores del PSC, que ayer tuvieron que tragarse un horrible sapo. Condenar las farsas judiciales de una dictadura genocida 40 años más tarde. Y otro sapo mucho más importante. Presenciar cómo Cataluña, a partir de ayer, ya lo era antes, de hecho, pero ahora es de derecho, la única tierra libre de franquismo del Estado español. ¿Son o no son dos países? Muchas gracias. Continuem en català? Continuem en català? Sí? Vinga. El govern espanyol diu que el referèndum del 1 d'octubre no es celebrarà. Com creu que intentaran impedir-ho? De todas formas. Pues algunas son conocidas ya, mintiendo, falsificando, intoxicando, comprando, vendiendo, organizando operaciones de guerra sucia, muchas provocaciones, por todos los medios. Lo único que quizá haya que agradecerles es que hayan tenido la prudente idea de asegurar que serán proporcionados. Es decir, que primero mirarán lo que tienen enfrente y luego prepararán la cachiporra correspondiente. Por eso es tan importante lo que acabo de leer en un tuit del presidente Puigdemont. Pueden amenazarnos con llevarnos a la cárcel, dice el presidente, pero ¿qué harán con millones de personas en la calle? Eso quiere decir, claro, que lo que haga el Estado y las consecuencias de lo que haga dependerá fundamentalmente de lo que hagan ustedes. De hecho, ahora usted hablaba de esto, ¿no? De las medidas represivas del Estado y de la Fiscalía. ¿Su efecto se podría parar con la actuación de los ciudadanos de Cataluña? Si sigue usted hablándome en castellano, conseguirá que no lo entienda. No, es broma, pero no lo sabemos, eso no lo sabemos porque, claro, lo que está claro es que al día de hoy, en el conflicto planteado entre una parte y otra, una de las partes ha dejado claro de dónde viene, cómo lo hace y a dónde quiere ir. Y la otra parte no, porque no solamente no ha tenido ninguna iniciativa para hacer ninguna propuesta constructiva, sino lo que es ya verdaderamente lamentable, tampoco destructiva. Porque ni siquiera se atreven
a decir cuál de los numerosos medios a los que pueden recurrir, por la vía de la represión y la violencia, por supuesto, van a elegir. Hoy he leído en algún periódico, que cosa rara, debe de habérsele marchado el director de vacaciones, decía la verdad, pues que podían recurrir al artículo 155, la Ley de Seguridad Nacional o la proclamación de los distintos estados de excepción, alarma y sitio. La aparición de ese medio parece una tontería, ¿verdad? La Ley de Seguridad Nacional les dice a ustedes mucho, vamos, nos dice mucho, a nada que escarbemos. Esa Ley de Seguridad Nacional fue aprobada hace unos años a instancias del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Rubalcaba, cuyo interés por la unidad de España yo creo que es superior a la de Rajoy. Fue él el que se empeñó en aprobar una ley de seguridad nacional. A los del PP les hablan de seguridad nacional y firman donde sea, eso está claro, sí. Pero alguien preguntó, pero realmente con el artículo 155 y los estados de alarma, excepción y sitio, ¿para qué queremos una ley de seguridad nacional? Y alguien dijo, pues hombre, para amenazar a los catalanes, para lo que se hacen todas las cosas aquí desde siempre. Y claro, los otros dijeron que no, de ninguna manera. Y aprobaron una ley de seguridad nacional. De forma que tenemos una ley de seguridad nacional copiada de la de los Estados Unidos en general, como casi todo lo que es aquí, y con un solo objetivo: aplicársela a los catalanes en el caso de que se pongan díscolos, ¿no? Y esas son las tres cuestiones. ¿Cuáles van a ser las que apliquen? Pues eso es muy difícil, porque como tampoco hay unidad porque claro, estamos hablando del gobierno, pero no es solo el gobierno lo que hay aquí. Aquí no es un conflicto entre el gobierno, que habla en nombre del Estado, y el independentismo catalán, que habla en nombre de un porcentaje de la población que todavía no podemos saber cuál es porque no nos dejan hacer un referéndum y por lo tanto enterarnos de cuánta gente hay, ¿no? No es un conflicto entre esos dos elementos, es un conflicto más complejo, porque junto al gobierno o al lado del gobierno está el conjunto del aparato del nacionalismo español, en el que forman parte esencial algunos partidos de la oposición, por ejemplo el PSOE o Ciudadanos, y prácticamente todos los medios de comunicación, la banca, la empresa, etcétera, en el territorio español. Por lo tanto, ese es un conglomerado, y es un conglomerado además mal avenido. En lo único en que están de acuerdo es que a los catalanes ni agua, pero eso es lo único. En todo lo demás se pegan. Y a veces, cuando se trata de los catalanes, si les pillas un día bien desayunados, hasta también se pegan con eso. Porque el otro día salieron los señores del PSOE diciendo a Trapillo, los de aquí, los del PSC, que claro, están en una posición muy incómoda, salieron diciendo que eso que había dicho el señor Alfonso Guerra de coger el artículo 155 y utilizarlo como un martillo para machacar, que eso no era de recibo y que jamás se aplicaría el artículo 155, y que además, esto dicho por la Comisión Ejecutiva del nuevo PSOE, y que además, si el gobierno aplicaba estas medidas, ellos no solamente no lo respaldarían, sino que recurrirían a la comunidad internacional en busca de amparo. Es algo para que se te cayera la taza de café que estabas sosteniendo mientras leías. Pero, ¿cómo que van ustedes, que son la oposición, a recurrir a una gaseosa comunidad internacional en función de la aplicación de un artículo, por lo demás perfectamente constitucional, aunque absolutamente huero y vano, porque ese artículo no sirve para nada? Solamente dice que en el caso de que unas autoridades autonómicas incumplieran sus obligaciones o atentaran gravemente contra el interés de España, el gobierno podrá dictar órdenes a las autoridades para que vuelvan al buen camino. Vaya tontería, obvio, claro, ya si tú tienes una constitución para decir lo que es la ley y alguien se sale, pues se supone que tendrás alguna competencia, pero ¿qué significa eso? No significa nada. Pues aún así,
hubo divergencias. Volvió a haber divergencias cuando algunos otros socialistas, escuchando a los miembros de la Comisión Ejecutiva, dijeron, ¿cómo que no? Claro que sí, el artículo 155 está ahí para aplicarse. Es decir, no se aclaran. Ante esta situació, considera... Davant aquesta situació, considera que l'Estat està provocant el Parlament perquè dugui a terme la proclamació de la DUI? Sí? ¿Cuál? No, repítamela. Si ante esta situació, davant aquesta situació, considera que l'Estat està provocant el Parlament perquè dugui a terme... Sí, claro, sí. No, claro que no, ¿cómo voy a considerar eso, hombre? En absoluto. En el gobierno, en el Estado y en sus fuerzas no hay el menor deseo de que se produzca una DUI. En absoluto. No. Si hay provocación, que lo dudo, porque lo que hay es mucho miedo. Si hay provocación es para organizar una agresión de los tipos que sean, justificar medidas represivas del tipo que sean, pero una provocación para conseguir que el Parlamento apruebe una DUI, hasta los estrategas del PP se les alcanza que es un disparate. Porque si el Parlamento aprueba una DUI, esto en parte ya contesta alguna pregunta posterior, me imagino, si el Parlamento aprueba una DUI, el problema se internacionaliza y va inmediatamente a la Corte Internacional de Justicia y ahí pues tenemos blancos y negros, como siempre, esperanzas y desesperanzas. Esperanza, que muy probablemente será admitida a trámite, invocando el precedente de Kosovo. Desesperanza, que va para añitos y que por lo tanto se internacionaliza el proceso, pero en cierto modo se congela. Se congela. Es decir, la DUI es un último recurso muy potente. Y claro, hay que estar preparado para ver qué es lo que tiene de bueno, que es internacionalizar el conflicto y por lo tanto, en cierto modo, proteger el proyecto independentista, pero al mismo tiempo, en cierto modo, hibernarlo. Porque al final, la sentencia, esto naturalmente es una interpretación y está sometida a contradicciones inmediatas, evidentes, no solamente ahora, de alguien que tenga razones mejores que las mías, sino también en el futuro con lo que pueda pasar. Es decir, también puede pasar que al final el tribunal diga, como dijo con Kosovo, no hay nada en el ordenamiento internacional que vaya en contra de una declaración unilateral de independencia. Muy bien, ¿eso qué quería decir? Pues que los kosovares podían ser independientes. Podían, idealmente, pero no lo podían prácticamente. Claro, ¿qué suerte tenían? Que tenían un escudo protector armado que protegía esa independencia. En el caso de que la sentencia fuera similar en el caso de Cataluña, sería decirles a los catalanes, bueno, no hay nada en el orden, ustedes no están en contra de la legalidad internacional. Y supongo que la mayoría de los miembros de la Corte Internacional de Justicia serán protestantes, pero por si acaso hubiera algún católico, a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga. Muy bien. ¿Y qué? Pues que los catalanes encontrarían en un proceso de afirmación de independencia sin protección exterior, teniendo que enfrentarse a la enemistad del Estado. Esa es una situación muy complicada. ¿Por qué? Pues porque la única vía de arreglo que podría tener sería una mediación internacional aceptada por ambas partes. Y esa mediación internacional aceptada por ambas partes, en un 99% de los casos, va a exigir que como paso previo, antes de la mediación y de llegar a algún tipo de acuerdo, se haga un referéndum.
Para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Habrán pasado 3 años, 4 años, 5 años, vaya usted a saber. Por eso es básico que la DUI sea un último recurso, que esté. Porque si estamos aquí es gracias a que ninguna de las reivindicaciones que se ha planteado se ha retirado. Esta cosa que se suele decir, vamos a dialogar, pero usted quite la petición. No, nada, no se quita nada. Porque precisamente el que tú te puedas sentar en un sitio a hablar con el que te oprime depende del hecho de que hayas sido capaz de plantear una situación que el otro no puede tolerar. Y por lo tanto no se retira nada, se mantiene. Pero se mantiene en un orden, digamos, de interés táctico. Legítimo, por lo demás, todo el mundo tiene derecho a organizar sus fuerzas de la mejor manera posible para conseguir sus objetivos. Y claro está, si al final de una DUI, tal como yo la concibo, nos encontramos con que 4 años más tarde las asistencias de mediación nos van a decir, muy bien, pero tienen ustedes que hacer un referéndum porque tendrían que haber empezado por eso, pues te podrá servir mucho para decirle al gobierno de turno, que será el mismo que hay ahora, con algunos cambios cosméticos, hemos perdido 4 años, pero es que eso es lo que ellos quieren, claro, de forma que, digámoslo, tácticamente inteligente es mantenerse en la hoja de ruta y mantener la fecha del referéndum. Y en el caso de que el referéndum pactado, que es el ideal, es lo civilizado, es lo que había que haber hecho desde hace mucho tiempo, desde hace años. En el caso de que un referéndum pactado no se pueda celebrar, pues un referéndum sin pactar. Pero aquí ya hemos saltado el Rubicón, y ahí es donde vuelvo a decir lo de antes. ¿Y cómo salimos de ahí? Pues dependiendo de la capacidad de la gente para defender las decisiones de sus autoridades, que por una vez en la vida coinciden con las suyas, digo yo. En nombrosos articles seus, vostè fa referència a l'era de la ciberpolítica. Val? Quin govern dels dos, l'Estat o el govern català, està utilitzant millor les eines socials per comunicar-se i per fer guerra comunicativa? Es que la pregunta tiene varias facetas. ¿Cuál de los dos está utilizando mejor? Sí. El gobierno catalán, sin duda, la Generalitat, sin duda. El gobierno español es de una incompetencia fabulosa, también aquí. Lo que sucede es que el uso de las nuevas formas de comunicación política en contra de las aspiraciones del independentismo catalán no radica solamente en el gobierno, sino que tiene un aparato un frente mucho más amplio. No solamente el gobierno, son los medios de comunicación, son potentísimos. Y esos no es que utilicen la ciberpolítica, es que son ciberpolítica, porque todos los medios de comunicación tienen digitales y funcionan como tales. Son los partidos políticos, son las organizaciones empresariales. Hay un complejo movimiento en torno al nacionalismo español, o el nacionalismo español, que pretende utilizar estas vías en contra del independentismo catalán. Y se hace sentir sobre todo porque es muy agresivo y es muy combinatorio y es muy amenazador y sobre todo siembra mucho odio. La utilización por parte de la Generalitat y de las fuerzas en torno, es decir, el movimiento social, la ANC, Òmnium, etcétera, es mucho mejor. Es mucho mejor en todos los sentidos, desde el punto de vista, incluso si se me permite la pedantería técnica, ¿no? Es mucho mejor. Supongo que también entre los independentistas habrá prácticas mafiosas, supongo, porque eso está en la naturaleza humana, ¿verdad? Y supongo que algunos independentistas también recurrirán a trampas para, por ejemplo, bots para difamar, etcétera, sí. Pero no me consta, no los he visto. Lo digo por si acaso,
yo no los he visto, pero sí he visto mucho del otro lado. Sí he visto mucha utilización torticera, mucho linchamiento, mucha campaña, mucha artificiosidad en el empleo. Por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, estrictamente del oficio, de qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, pues mucho mejor la Generalitat que el Estado espanyol, des de luego. De fet, aquesta és una guerra que sí que pot portar una participació activa de la ciutadania, no? L'ús de les noves tecnologies com un gran altaveu per poder propagar aquest anhel que tenim doncs, de proclamar la independència de Catalunya. No? Sí? Deixi'm que li faci una pregunta a nivell personal. Vostè, vivint on viu, no es sent incòmode? El persegueixen per les seves idees? Esta pregunta me la hacen muchas veces. Y claro, como tengo algunos años y llevo toda la vida así, pues nunca sé muy bien por dónde contestar. A veces contesto contando una anécdota real, ¿no? O una especie de resumen, qué sé yo. Esa pregunta podría haberla contestado en el año... Se me podría haber formulado en el año 66. En enero de 1967, cuando ingresé en la prisión provincial de Carabanchel, condenada a 2 años y medio por el Tribunal de Orden Público, por convocar una manifestación de obreros y estudiantes en contra del referéndum de la dictadura, porque este odio que le tienen a los referenda ahora, se lo tienen los mismos que lo organizaban haciendo trampas. El referéndum de 1969, con el cual se consagraba la continuidad de la dictadura en la persona del rey Juan Carlos, nombrado rey por la voluntad unánime de un general, más bien sanguinario. Esa pregunta se me podría haber hecho en los años 90, cuando, viendo las derechas que no podían desplazar al PSOE del gobierno, porque Felipe González, con aquel encanto que entonces poseía y ahora ha perdido por entero, ganaba todas las elecciones. No había manera de descabalgar a los socialistas del poder en España. Habían pasado ya 14 años y allí seguían tan flamantes. Venga a ganar elecciones. Hubo una conspiración entre los sectores más ultrarreaccionarios de la derecha. Ya sé que esto es una redundancia, pero lo digo para subrayar. Una conspiración en la que estaban políticos, intelectuales, periodistas, empresarios, etcétera, en contra del gobierno socialista. Yo no he sido nunca socialista, ni pertenezco al Partido Socialista, ni nada que le parezca, pero me molesta que se ataque a la gente por motivos espurios y por razones inconfesables. Así que me puse a defender al gobierno socialista en contra de esa conspiración, y esa pregunta me la hicieron varias veces. Recuerdo una vez que me la hicieron en la radio. Me preguntan: ¿y usted por qué nada contra la corriente? Porque aquellos años que ustedes, por fortuna para muchos de ustedes, no habrán vivido, porque son ustedes muy jóvenes, o por lo menos tal parecen. En aquellos años es que todo el mundo decía que el gobierno era un atajo de ladrones y sinvergüenzas, más o menos como ahora, solo que con menos razón. Menos razón entonces. Efectivamente me preguntaron: ¿y usted por qué nada siempre contra la corriente? Pues mire, pues porque contra la corriente se hace músculo. Cuando nadas a favor de la corriente no nadas, te dejas llevar. Y finalmente esa pregunta me la vuelven a hacer ahora, pero la pregunta es siempre la misma. ¿Se siente usted cómodo yendo contra la opinión mayoritaria en su medio? No. No, claro que no. No. No me gusta que me agredan, no me gusta que me insulten, no me gusta que me miren mal, no me gusta que me hagan el vacío, no me gusta que me ignoren y que me aíslen. No es que yo pretenda estar en todas partes, no, en absoluto. Yo no digo nada, no solicito nada, no pido nada, pero sí pido mis derechos, y eso pues claramente me molesta, pero no se me ocurre, francamente no se me ocurre
¿De qué otra manera se puede vivir si no es de acuerdo con las convicciones propias? Y desde siempre he sostenido que cuando uno ve una injusticia, tiene uno el deber de pronunciarse. Y si además él, por las razones que sean, viene siendo beneficiario de esa injusticia, tiene un deber moral doble de denunciarla, precisamente porque se está aprovechando de ella y para que no haya ninguna duda. Porque una de las cosas que me dicen es, ¿pero tú eres tonto? ¿Pero tú sabes lo que estás diciendo? Sí, sí, perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Tú sabes lo que va a pasar si los catalanes se van? Sí, que os vais a hacer más pobres. Digo, porque yo me largo también, claro. Entonces, claro, esa es la respuesta. La respuesta es, sí, te sientes incómodo, sí, es molesto, sí, es muy fastidioso y a veces muy amargo y a veces muy duro, sobre todo cuando te insultan y se meten contigo y te amenazan. Yo tengo familia y tengo hijos y, por supuesto, son lo más importante para mí y no quiero que les pase nada, pero me sentiría muchísimo peor si por miedo no dijera lo que pienso. Si voleu fer preguntes, ara us repartiran uns papers perquè les deixeu anotades i els hi puguem traslladar. Mentre us reparteixen ara els papers i fem aquest pas previ per recollir les preguntes, deixem que li faci la darrera pregunta, que seria, en un cas hipotètic, com hauria de ser un nou estat català? Jove, quines normes hauria de tenir? Bueno, antes de nada, queridas amigas y queridos amigos, la edad manda. Eso de que una cosa tenga que ser joven por... un momento, que los talluditos también tenemos algo que decir. Y bueno, ve allí una representación infantil extraordinaria. Esto no va con ellos, que son la promesa del futuro. Pero recuerden algo, esa atribución de un factor benéfico, beneficioso, ventajoso, prima facie a la juventud, está bien, hay que animarles, pobres chicos, lo que les espera, está bien. ¿Coincide con la experiencia de la humanidad? Cosí, cosa. Sí y no. Y sobre todo, viene directamente del terreno de la publicidad mercantil. Dos palabras son dominantes y hegemónicas en el lenguaje publicitario: nuevo y joven. Lo que no es nuevo y joven no vende. Lo que es nuevo y joven, o se presenta como tal, que suele ser más viejo y repugnante que las musarañas, eso se vende a base de engañar, claro. Bueno, entonces, muy bien, de acuerdo. Obviamente, el nuevo Estado catalán, la República Catalana, habrá de ser joven porque empezará por ser una niña. Empezará por ser una bebé. No es así. Todavía le quedará algún tiempo antes de que se le pueda llamar joven, ¿eh? Y recuerden ustedes que la tendencia a mantener esto de la juventud es tan graciosa que a veces se sigue llamando joven a las realidades más lamentables, antiguas, viejunas, que se pueden imaginar. ¿O no han oído ustedes, e incluso es posible que lo hayan hecho alguna vez, espero que no, porque les tengo por personas razonables, ¿verdad? Eso de, hombre, parece mentira que la joven democracia española, 40 años y le llaman joven. Piensan seguir así el resto de sus días, precisamente porque no creen que sea una democracia y por eso dicen, joven, me va a ocultar sus defectos y tal. Usted, por donde hay una utilización, diríamos, espúrea de la juventud. Pero además, vean ustedes otra cosa.
la que en su tiempo fue la más joven república del mundo, los Estados Unidos. En su arquitectura constitucional, ¿nacieron viejos? ¿Cuál fue el modelo que emplearon los padres constituyentes de la Primera República en sentido propio? Porque en realidad ya había habido más repúblicas anteriormente, había habido repúblicas en los estados y ciudades italianos, había habido república en los Países Bajos, incluso hubo una república en Inglaterra, imagínense ustedes, una república que no se distinguía muy bien de una dictadura personal, pero en fin, era una república que se llamaba la Commonwealth y estaba al mando de Oliver Cromwell. Pero la Primera República, en sentido propio, es la de los Estados Unidos. Y nació vieja. Su modelo fue la República Romana. Por eso tienen un Senado, copiado del Senado de Roma. Y el Congreso, que representa los distintos comicia de la República de Roma, y un edificio principal que se llama Capitolio, como el Capitolio romano. No hace falta que les recuerde a ustedes que el Senado no es otra cosa que el lugar donde se reúnen los viejos, los senex. ¿Por qué? Porque se suponía entonces, y es de esperar que no se haya perdido tan adorable costumbre, que los viejos, además de perderse de vez en cuando padecen Alzheimer, son sabios. Y que por lo tanto hay que aprender de todos. Hay que tener la fuerza de la juventud, el impulso, el vigor y la sangre de la juventud. Y hay que tener la sabiduría, la experiencia y la competencia de los viejos. Y cuando esas dos cosas se juntan, pues sale algo como los Estados Unidos, que hombre, aquí en Europa tienen mala fama, ¿verdad? Mala fama. En el Estado español ya ni te cuento, hay un antiamericanismo furibundo que viene de la paliza que nos dieron en la guerra hispano-norteamericana de 1898, de la que el personal todavía no se ha recuperado. Aunque vaya falta de dignidad las de los dignatarios españoles, que no habiendo pasado ni siquiera 100 años de aquella vergonzosa derrota, cada vez que pueden van a rendir pleitesía a los estadounidenses. Y digo rendir pleitesía por no utilizar otra expresión que empieza por lamer él y sigue. Lo primero que hizo el rey nombrado por el dictador Franco, su primer viaje al extranjero, fue a América. Era la primera vez que un rey español iba a América. Ni los Austrias ni los Borbones jamás pisaron el continente, era la primera vez. Y no iba a América, iba a los Estados Unidos. Y les dio vergüenza. Y le hicieron antes aterrizar en lo que era en Santo Domingo, vamos, la antigua Hispaniola. Hacer algo así como que por fin un rey español viene a hablar con las naciones hermanas o hijas o primas o lo que sea eso. Y a continuación fue corriendo y volando a los Estados Unidos, que a los efectos hizo una sesión especial del Congreso, es decir, una reunión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado para escuchar al monarca español. Lo primero que hizo fue ir a contarle a los norteamericanos qué era lo que pensaba hacer aquí. Y los norteamericanos escucharon con educación y le dieron unas recomendaciones acerca de qué era lo que tenía que hacer, de forma que en cuanto volvió despidió al presidente del gobierno que había nombrado, que era un amigo carnicerito de Málaga por otros nombres, y puso al señor Adolfo Suárez, que los dioses tengan en la gloria. Esa presencia del rey, del campechano, en el Congreso de los Estados Unidos, pone exactamente en sus dimensiones todo. La realidad internacional de España, la de los Estados Unidos, las relaciones, todo, lo pone todo, lo revela todo.
Cuando los reyezuelos del norte de África, los reyes de la Numidia o los reyes o los generales cartagineses entraban en batallas, el Senado romano los llamaba. Y así fue Masinisa, y así fueron otros régulos y reyezuelos a rendir pleitesía al Senado romano y a dejar que el Senado romano gobernara sus países, que es exactamente lo que este fue a hacer. Hay que decir en honor de, por ejemplo, Masinisa, que era un tío bragado, que a él no le importaba ir a rendir cuentas ante el Senado romano porque previamente había comprado a los senadores. Yo no sé si eso se le ocurrió al campechano, pero no me consta. De forma que, entonces... ¿y cuál era la pregunta? Jo aquí ja m'he perdut. No, pues no sé cuál era la pregunta. Com hauria de ser, no? Parlàvem de com hauria de ser. Ah, ¿cómo habría de ser? Bien, pues entonces, está claro. ¿Cómo ha de ser? Pues miren, está claro. Cataluña ha sido siempre una república, su alma es republicana, su historia es republicana, y entiendo que será una república. Entiendo. Lo demás da igual, les aseguro a ustedes que da igual. He discutido con mucha gente, con muchos catalanes, con muchos amigos, y la República están ahí muy preocupados haciendo proyectos de constitución. No pierdan el tiempo. La mejor constitución, hoy en vigor, es precisamente la de los Estados Unidos. Es la constitución escrita más antigua del mundo. Parece mentira, ¿verdad? Cuando es un país de antes de ayer, que los europeos lo miramos por encima del hombro diciendo, canastos, mira qué pueblo, si ni siquiera tiene nobles, ni duques, ni marqueses. Oye, tiene la constitución escrita más antigua del mundo. Pues sí, mire usted, es la constitución escrita más antigua del mundo, la única que han tenido y a la que solo ha sido necesario reformar 26 veces en 200 y pico de años. ¿Eso qué quiere decir? Que es una constitución que funciona, y funciona realmente. Es una constitución que se aduce ante los tribunales, y es una constitución que los tribunales toman en cuenta. Eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es una república que sea un Estado de Derecho, y que esa condición de república como Estado de Derecho sea vigilada por un órgano suficientemente representativo que garantice que en cada momento las decisiones que los gobiernos adopten estén de acuerdo con el espíritu del tiempo, las necesidades de la población y sus aspiraciones. Que la república después, como quieren mis amigos, haya de ser presidencialista o parlamentaria, que haya de tener unas formas de participación u otra, eso es peccata minuta. Y además, cuanta más peccata minuta se meta en la Constitución, peor. Más difícil de aplicar, más difícil de interpretar. La Constitución norteamericana es simplicísima y cortísima, fácil de interpretar, flexible. Comparen ustedes una única Constitución en 200 y pico de años. España ha tenido, según lo que se considere constitucional, del orden de 14, desde 1808 hasta hoy. Algo así, Francia, más o menos lo mismo. Inglaterra no tiene constitución escrita, pero tiene una serie de normas. Claro, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa no tener una constitución que pretenda regularlo todo, incluidas las relaciones paternofiliales, sino una constitución que permita dar cauce a cuestiones que importan a la población, la relación de la población con el gobierno y la garantía de derechos de la población frente a su propio gobierno. Claro, piensen ustedes, la India es un país maravilloso, no cabe la menor duda, es la única democracia que se ha mantenido como democracia siendo un país miserable, pobre y subdesarrollado. Y es verdad, ha sido una democracia con sus altos y sus bajos, pero una democracia. Tiene una constitución de 340 artículos que no hay nadie que se la lea ni nadie que la pueda aplicar. Está muy bien, sí, claro. Entonces, una república
que da igual que sea presidencialista, que sea parlamentario. Por la tradición que tienen ustedes, pues da la impresión de que lo lógico sería que fuera presidencialista, para que de esa manera la figura del presidente de la Generalitat continúe teniendo la relevancia que tiene. Pero si fuera parlamentaria tampoco pasaría nada. En Europa hay repúblicas parlamentarias, hay repúblicas presidencialistas, hay repúblicas semipresidencialistas, hay repúblicas que ni siquiera sabe nadie cómo funcionan. Por ejemplo, Suiza, pregúntenle ustedes a la gente cómo se gobierna Suiza, van a ver ustedes el lío que sacan, el lío maravilloso que sacan de cómo se hacen los gobiernos en Suiza. Y a nadie duda que Suiza es una democracia, y una democracia consolidada. Así que una república que garantice los derechos de los ciudadanos y el Estado de Derecho. Eso quiere decir algo muy sencillo, que ustedes entienden perfectamente, lo entendemos todos, lo único que no los entienden son unos señores ahí abajo. Nadie por encima de la ley. De una ley que sea legítima. Esa es la grandeza de esto. Aquí nace una república empujada por un sentido de legitimidad que tiene que romper una legalidad para establecer otra. Ese es el interés. Ahí es donde hay que concentrarse. No en las formas específicas y concretas y jurídicas que adopten unos u otros documentos. Esas son peleas de leguleyos. Aquí lo que hay que tener claro es que aquí hay un movimiento basado en una conciencia de la legitimidad de una reivindicación nacional, de una comunidad que es tal, que es nación, que quiere actuar de acuerdo con sus propias convicciones, dotándose de un Estado a lo que tiene perfecto derecho, y lo único de lo que tenemos que preocupar es que ese sea un Estado legítimo y justo, cuya legalidad partirá necesariamente. ¿Qué le vamos a hacer? De la ruptura de una legalidad impuesta y del establecimiento de una legalidad acorde con la legitimidad que originó este movimiento y que da origen a esta república. Y de ahí no me apeo, república y nada más. Hem formulat moltes preguntes. Comencem, va. El famós seny català ens beneficia o ens perjudica? Potser necessitem una mica més de rauxa? Què en pensa vostè? Esto es como lo de la puta y la Ramoneta. Pues depende. Muchas veces uno piensa, caramba, cuando el enemigo es tan violento, hay que hacerle frente. Y otras veces uno piensa, cuando el enemigo es tan violento, conviene calmarlo, pactar. Y entre esas dos cuestiones, rauxa y seni, se mueve la cosa como entre la puta y la Ramoneta. Pero caramba, se han olvidado ustedes de un tercer factor. Miren a Oriente, estudien el budismo zen, estudien a Lao Tse, estudien el arte de la guerra y vean que hay una tercera posibilidad. Cuando el enemigo embiste con toda su fuerza como un toro ciego, aprovecha esa fuerza del enemigo para que se estrelle contra un muro. Empújalo y tú dedícate a lo tuyo. Si s'aconsegueix la independència, com veu la negociació amb l'estat espanyol dels actius i els passius actuals? Mire, a quien haya hecho esta pregunta, pues nada, le felicito, porque, claro, hay que ir a meter el dedo en el ojo del espectador. No tengo ni idea, ni la tiene nadie. Una de mis digamos, yo qué sé, críticas más frecuentes, esa cosa que, ese respeto que la gente tiene por los sedicentes expertos en materias de carácter económico, muy respetable, sin duda alguna. Esas comparecencias que hacen en las televisiones, armados de fórmulas matemáticas,
No tienen ni idea, pero ni idea. No son más que programas políticos disfrazados de aparente conocimiento científico o matemático. Cuantos más fórmulas matemáticas pongas, más vas a engañar a la gente. Esto no es un proceso que se haga por razones económicas, de uno u otro, de que vayamos a ganar o vayamos a perder. No, 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 esto es un proceso político. Y hay una cuestión clara para callar esto, porque es un aburrimiento, de verdad que es un aburrimiento. Nos roban, no nos roban, la deuda, porque como esa cosa de, oye, que se van a ir, aquel individuo que había de ministro de Asuntos Exteriores, que decía que Cataluña vagará, si se independiza, vagará por los espacios siderales. Y yo no sé si ese hombre sabe ni siquiera de lo que habla, pero bueno, esas cosas son todas cosas a beneficio de inventario. Esto se resuelve de una manera muy sencilla. Usted me está diciendo que si nos independizamos nos vamos a comer la deuda con patatas, nos vamos a empobrecer, ya no vamos a poder atar los perros con longanizas como acostumbrábamos con ustedes, ¿verdad? Que daba gusto la cantidad de dinero que se disponía aquí bajo la administración española. Ya vamos a ir a la ruina, etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabe usted una cosa? Reclamo mi derecho a ser independiente, incluso arruinándome. Han escrit, vostè, amic, és espanyol. Creu que la nostra independència pot regenerar la democràcia a Espanya? Conclou, gràcies per ser el nostre amic. Gràcies a vostè por dejarme ser amic seu. Regenerar la democracia española, eso es imposible, hombre, porque primero tendría que haberse generado. Eso. Miren, y conste que yo soy republicano y a mucha honra, y mi familia, soy de familia republicana, mis padres eran republicanos y me eduqué, me considero afortunadísimo por haberme educado en valores republicanos y ateos. Tengo eso a mucha honra y por lo tanto tengo una gran admiración por la Segunda República Española. Tengo igualmente una gran admiración por la Primera República Española. Dos fracasos que los republicanos españoles, y en la historia ustedes forman parte de ellos, aunque luego vayan a ser otra cosa, de momento son esto. Porque aquí la República se defendió más que en ninguna otra parte. La República Española, la Segunda República, se defendió aquí. La guerra se perdió en el Ebro. Una gran admiración por esas repúblicas. Dos lamentables fracasos. Por cierto, recuerden ustedes, la Primera República, 4 presidentes, 2 catalanes. La última vez que ha habido un presidente o primer ministro catalán en España. No ha vuelto a haber un primer ministro ni un presidente catalán en España. Don Estanislao Figueras y don Francisco Francesc Pi Margall. Una república que duró menos de 12 meses y fue derribada por un golpe de Estado militar. La Segunda República duró algo más, como recuerdan ustedes, fue igualmente derrocada por un golpe de Estado militar que acabó degenerando en una guerra civil, una masacre de 3 años y un genocidio de 40. Mi admiración por las dos repúblicas está fuera de duda, pero algo no se me olvida. La Segunda República jamás entendió el problema catalán, jamás entendió a Cataluña. En el fondo de la Segunda República había el mismo nacionalismo español que había en los sectores de la derecha.
Es verdad que se dio mucha más bolilla y mucha más cancha a los catalanes. Nicolau d'Olwer era un catalán ilustre, un constitucionalista ilustre, y a él se debe en gran medida la constitución de la Segunda República. Es verdad que hubo muchos catalanes que participaron lealmente en la República, pero la República no entendió jamás a Cataluña. Y Cataluña sí entendió la República. Para Cataluña sí, la República Española era la posibilidad, la última posibilidad, y efectivamente ha resultado ser la última, de encontrar un encaje del Estado español, siempre que el Estado español se democratizara. Así que la respuesta es, la respuesta concreta es, en el caso de la independencia de los catalanes, en España ya s'ho farán. Porque ya no es cuestión de los catalanes, es cuestión de los españoles. Y los españoles, pues, tendrán que hacer frente, o tendremos que hacer frente a una situación con muy pocas salidas, porque, claro, figúrense ustedes, y como decíamos antes, los dos hechos, el de ayer y el de hoy, demuestran claramente que en España la oposición al gobierno de la oligarquía nacional católica, retardataria, militar, corrupta y ladrona que forma parte del Estado español, la oposición a ese contubernio está territorializada en Cataluña y Cataluña se va, pobres españoles. Pero eso es un problema suyo o nuestro. Pregunten, quina és la raó del per què a Espanya hi ha tan poca resposta intel·lectual comprensiva amb el sobiranisme català? Miedo, envidia. Conociendo a mis colegas, todo es posible. Porque verlo lo ven. Los mismos que andan firmando manifiestos de abajo firmantes pidiendo la autodeterminación del Sahara, luego no firman algo para Cataluña. Se van hasta el Tíbet. Y a mí me parece bien. Yo tengo una gran simpatía por los tibetanos también. Y siempre que puedo, en las redes, pues firmo para que los chinos dejen libres a los tibetanos. Pero me pilla más cerca esto. Y me gustaría que hubiera un manifiesto de bajo firmantes, donde mis amigos y colegas pusieran su nombre y sus dos apellidos, pidiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes. No lo espero. Y no lo espero porque para los intelectuales tengo la impresión de que el conflicto entre su interés nacional y su vocación intelectual, que no es otra que rendir culto a la verdad por encima de cualquier otra consideración, los ha derrotado. Pesa más el cargo, el prestigio, el nombramiento, el sueldo, el pesebre, la columna, la aparición. Pesa más eso que salir a defender derechos ajenos, sobre todo cuando por parte de las autoridades, que no se sabe por qué, el personal respeta, y digo que no se sabe por qué, porque no han hecho nada para ganarse ese respeto, lo impone. Así que esa es la realidad. Ni los hay, ni los habrá. Los habría, y probablemente los habrá, cuando haya triunfado. Eso pasó también
al comienzo de la transición. De repente, en el año 78, en España no había más que demócratas de toda la vida. Habían estado todos en la oposición a Franco. Yo no me encontré ninguno en la cárcel, pero estaban todos en la oposición a Franco y eran todos demócratas convencidos. Muy probablemente, cuando se produzca la independencia y la República Catalana, muchos de los intelectuales recordarán sus raíces, sus orígenes. Yo tengo muchos colegas catalanes en Madrid que me miran tan de reojo como los de Valladolid. Igual, que no olviden ustedes que, claro, que esto de la independencia, la república, el derecho a la determinación, etcétera, tiene partidarios muy pocos en España y muchos en Cataluña. Pero la sumisión, la subordinación, la cesión, tiene también muchos partidarios en España y muy pocos, pero muy poderosos en Cataluña. Probablemente no haya antiindependentistas más furibundos que los antiindependentistas catalanes, porque conocen, como decía Martí, ya saben ustedes, José Martí, el héroe de la independencia cubana, decía: viví en las entrañas del monstruo y lo conozco, como Jonás en el vientre de la ballena. Pues a esto les pasa lo mismo. Están aquí rodeados de este conjunto de nazis repugnantes que obligan a la gente a hablar en castellano en contra de su voluntad, incluso para hacer sus necesidades, y que mantienen, pues sí, el recurso a la mentira, el recurso a la demagogia y todo eso. Y eso funciona también, y eso es muy importante y muy llamativo, porque antes lo hablaba con un querido colega que nos recibió antes, y me quedé a punto de darle un ejemplo de lo que decía en una anécdota que le contaba. Hace un par de años me hizo una entrevista, figúrense ustedes, un periodista, claro, era joven e inexperto, pobrecito, y muy buena persona, de La Gaceta, que es un periódico de extrema derecha. El hombre me llamó y me dijo: ¿usted tiene inconveniente en responder a una entrevista de La Gaceta? Yo ninguno. Lo que me extraña es que no lo tenga usted, pero en fin, adelante, venga usted aquí. Sí, porque vamos, no sabe usted lo que me ha costado convencer al director de que venga a hacer la entrevista. Digo, no, ya me lo imagino, y desde luego prepárese usted para las respuestas, porque se está usted jugando la carrera. No, si es que además yo tengo tal. Y efectivamente fue muy graciosa la entrevista, porque el hombre llegó al despacho, se me sentó delante de la mesa y puso una grabadora encima de la mesa, y yo le dije: ojo al margen, y yo puse otra. Claro, y dije, pues claro, aquí a ver qué es lo que cada cual ha dicho. Luego la verdad es que la quité, la mía, porque me di cuenta que el hombre era un profundo falangista, seguidor de José Antonio, defensor de la unidad de España, ultranza, etcétera, pero no era una persona, simplemente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y claro, al final de la entrevista, el hombre, que estaba verdaderamente destrozado, me dice: pero usted se da cuenta, porque claro, es que yo lo comprendo, cuando tienes 20 y tantos años y te encuentras a un vejestorio que te dice unas cosas que no sabes responder, pues realmente, claro, dices: pero a mí, ¿qué es lo que me han enseñado? Pues realmente le han enseñado basura, ¿no? Pero usted no cree que haya algo... ¿Usted no cree que en España se haya hecho algo bueno? Pues me da la impresión de que no, pero en fin, dígamelo usted. Hombre, Cervantes, digo, ¿usted cree que eso lo han hecho los españoles? Porque eso es como decir que las amapolas y los girasoles también los han hecho los españoles. No, hombre, no, eso nace naturalmente. Y fíjese, Cervantes, el escritor que ha ido usted a elegir, la segunda parte del Quijote pasa todo en Cataluña, qué curioso, ¿verdad? Y en Barcelona, y además el amor que Cervantes tenía por los catalanes era increíble, ¿no? Le gustaban los catalanes hasta los bandidos. ¡Hasta los bandidos! Porque, claro, aparecen dos bandidos, en la primera parte y en la segunda parte del Quijote, ¿verdad que sí? El primer bandido es Ginés de Pasamonte, Ginesillo de Pasamontillo, que le llamaba el otro, convertido después en
Maese Pedro, el del retablo, un bandido condenado a galeras. Y en la segunda parte aparece Roque Guinart, un bandido catalán que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Canastos, oiga, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces el hombre que no sabía por decir dice, bueno, y al final, ¿sabe usted una cosa? Diga. Ya verá usted cómo se declaren independientes la cantidad de gente que vive en Cataluña que va a venir a España. Digo, sí, efectivamente. No sé si serán más que los que viven en España y se van a ir a Cataluña en cuanto sea independiente. Ya, es que eso ni lo había considerado, ni se le había ocurrido. Digo, ¿quiere usted un ejemplo gráfico? Que era donde complemento yo ahora. Cuando se produjo la independencia de Pakistán, que saben ustedes que la Inglaterra cuando cuando reconoció la independencia de la India, pues hizo lo de siempre, enmarañarlo todo para que luego los indios no pudieran gobernarse y tuvieran que recurrir siempre. Y claro, creó una especie de estado imposible que acabó extendiéndose entre una parte occidental y una parte oriental, ¿no? Cuando esa separación se produjo después de una guerra bastante fuerte, cuando esa separación se produjo, los informativos mostraban unas escenas alucinantes. Millones de personas yendo del occidente al oriente y millones de personas yendo del oriente al occidente por dos carreteras que iban en la misma dirección, aunque en sentido contrario, claro, y mirándose unos a los otros y haciéndose así. Es decir, individuos que iban a la India porque no querían vivir en el nuevo estado en que se había producido e individuos que se marchaban de la India por la... Digo, usted, espérese algo parecido. Así que se fue muy desconsolado, pero luego le gustó mucho la idea porque me llamó para decirme que la entrevista era la que había tenido más lectores, más lecturas de todo el periódico y la que había tenido más comentarios. Digo, lo que no quiero es que me digan los comentarios. Diuen, no pensa que part de l'independentisme mostra una actitud potser massa lleugera sense posar de manifest les dificultats del final del procés? ¿Más qué? ¿Más? ¿Más? Sí. ¿Más? Vuelvo ¿Una actitud más? Demasiado ligera. No lo sé. Hombre, yo me llevo muy bien con todos los independentistas, con todos, con todos. Hombre, tengo más simpatías por unos por otros, pero no se me nota. Claro, en definitiva eso es una pregunta que está muy bien, porque es una pregunta sobre las motivaciones de la gente, ¿no? Y aquí, pues ¿qué les voy a decir a ustedes? Sin faltarles al respeto, anchas Castilla. Hay de todo. Muy poca gente esperaba que el heredero del nacionalismo burgués catalán, el pactista, el sano regionalista, el nacionalismo sometido, diera un giro de 180 grados y encabezara el movimiento independentista. Eso no lo esperaba nadie. Al señor Pujol lo nombró el ABC español del año. Español. Es verdad que ese nombramiento tiene sus más y sus menos. En algún otro momento, andando el tiempo, si quieren ustedes, les cuento el sabroso cotilleo de cómo llegó a aterrizar Pujol en la portada del ABC con todo el significado simbólico que se tiene, ¿verdad? Había dinero por medio. Ya entonces. Muy poca gente también esperaba que un grupo tan heterogéneo y para mí, desde luego, profundamente simpático y enternecedor, ¿verdad? Pero heterogéneo y difícilmente bien avenido, como los de la CUP, fueran a apoyar un gobierno de asquerosos burgueses. Pero lo han hecho. Regañadientes.
Muy poca gente esperaba que los señores de Esquerra Republicana llegaran a mantenerse contra viento y marea en una alianza con el nacionalismo llamado burgués, sobre todo una vez que las baterías del Estado, las de la Ciénaga, empezaron a disparar contra los Pujol, con el asunto este de la corrupción, el 3% y todo este rollo. Y sin embargo se produjo. Es decir, sí, eso pasa, pero eso pasa en todas las empresas humanas, ¿no es así? En todas las empresas en que nos embarcamos, colectivamente. Unos flaquean, otros no, unos... Y a quien haya hecho esta pregunta, que bendito sea él, por supuesto, porque demuestra claramente su gran preocupación, le haría otra. A mí se me nota, en cierto modo, ¿verdad?, utilizando prejuicios que tengo orígenes gallegos. Diría, ¿y no le parece a usted que hay en el independentismo mucho echado para adelante que no tiene en cuenta que en este movimiento lo importante es caminar todos juntos y que tirando hacia adelante se puede romper exactamente igual que retrasando, echando hacia atrás? Que tan preocupante es que haya gente que vacile como que haya gente que no vacile en ningún caso. A mí me dan miedo los dos. Me da miedo el que se lanza a un combate sin haber calibrado sus fuerzas, ni los pros y los contras, y me da miedo el que rehúye todo combate. Así que sí, contesto a esto, que hay parte de gente tal, pero también hay parte de gente que cometería el mismo error. Por si acaso le suena algo, le recuerdo una anécdota. Uno de los libros más divertidos de Lenin se llama El izquierdismo, fase infantil del comunismo. Digamos que sería el libro donde se retrata a estos echados para adelante, de los que uno se encuentra mucho en la vida, ¿no? Yo también. Me he encontrado gente, fíjense, con los años que tengo, en tiempos de Franco, gente que decía, si a mí me dan una pistola, yo mato a este canalla y tal. Ya. Oye, pues cómprala, porque no es fácil, no es difícil, ¿eh? Claro, no las compraban. Ese libro, pues, indica esto. En todo movimiento revolucionario, y este es un movimiento revolucionario, en todo movimiento revolucionario hay gente demasiado echado para adelante que acaba provocando un desastre. Muchos años después, muchos, pues del orden de 60, más o menos, Daniel Cohn-Bendit publica otro libro que se llama El derechismo, enfermedad senil del comunismo. Entre esos dos términos se encuentra esta cuestión, entre los echados para adelante y los echados para atrás. Tanto los unos como los otros deben recordar una cosa esencial. La cosa se gana si el movimiento no se divide. Si el movimiento se divide, se pierde. Justo eso es lo que el enemigo está esperando, la división. Per què l'Esquerra Podem actua de manera indefinida i dubtosa davant el procés? Podemos, pero no queremos. ¿Por qué no nos queda más remedio, hombre? Yo lo entiendo, no quiero prolongarme aquí porque además hay muchas preguntas. No les queda otro remedio. Tienen que jugar entre lo que llamaba Max Weber la ética de la convicción y la ética de la oportunidad era, creo, ¿no? Tienes que decir lo que piensas o tienes que decir lo que te conviene. Por eso yo no soy político. Sé decir lo que me conviene, pero no me da la gana decirlo. Prefiero decir lo que pienso. Claro, no tengo carrera en política. Y a los de Podemos son políticos. Y esto se lo resuelvo yo con una anécdota también realista. En cierta ocasión, hablando con su jefe,
tuvimos esta discusión sobre el referéndum y el derecho de autodeterminación de Cataluña. Y tuvimos esta conversación. Y yo le dije, mira, yo soy partidario del derecho de autodeterminación de los catalanes, igual que tú eres partidario del derecho de determinación de los catalanes, porque los dos somos de izquierdas y los dos somos respetuosos con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Lo que pasa es que yo soy un hombre libre y lo puedo decir, y tú no. Y eso es lo que les pasa, que tienen que hacer política. Entraron diciendo que esto era la antipolítica, que no sé qué, no sé cuánto, sí, y estamos todos de acuerdo, hombre, sí, eso es adorable, ¿cómo no? Y ver que en el Parlamento, en lugar de estar estas momias encorbatadas, pues hay gente con rastas y tal, muy bien, estupendo, eso es la vida. Y que quieren ustedes compaginar la política parlamentaria, que es necesariamente acartonada, falsa, hipócrita y tal, sin duda, con política de la calle llena de tal, maravilloso, estupendo. Pero mire, la política parlamentaria institucional es como la cola de carpintero, se te pega. Y al final, estás metido de hocicoz en el asunto. ¿O qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Por eso perdonen ustedes que vuelva al comienzo, pero es que lo de ayer está lleno de enseñanzas. ¿Qué pasó ayer? Que allí llegaron mis amigos de Podemos a poner el grito en el cielo diciendo que había que detener a uno de señores al que después le iban a poner una medalla, por cierto. Que había que detener... Sí, pero se sentaron en su sitio a escuchar al rey. Son parte del teatro. La parte protestona, pero son parte del teatro. Los que no se sentaron fueron los de Esquerra Republicana de Cataluña. Eso sí es hacer oposición. Lo otro es esto. Anda, la puta y la Ramoneta, pero en castellano. Hay algunes que reiteren qüestions que ja s'han formulat, però aprofitem aquesta, si li sembla, diu, en aquesta situació, i més dolenta, serà quin percentatge creu que tenim d'en sortir-se'n, de poder assolir l'objectiu? ¿Los de Podem? No, nosaltres, els catalans. Nosotros. ¿Qué porcentaje tenim? Pues miren, eso es una pregunta que nos hacen mucho, creo recordar que son los de VilaWeb, no recuerdo si son los de VilaWeb, que tienen un termómetro de la independencia. ¿Es ese? ¿O es VilaWeb? Bueno, y a mí me llaman, me escriben todos los meses para que ponga yo mi porcentaje, así que lo único que tengo que hacer es recordar mi último porcentaje, que es el 82%. He de decir que otros tienen más bajo, que me sorprende un poco, y otros algo más alto, que también me sorprende. Eso está en función de cómo vayan los acontecimientos del día. Ahora, pues mira, resulta que te hacen la pregunta justo en un momento en que han llegado los guripas y se han llevado a todos los presidentes a todos los alcaldes catalanes y ahora pretenden enchironarlos a todos. Pues hombre, claro, es decir, 97%. Claro, ¿no? Pues eso. Pero yo estoy en eso, en un 82, un 83%, si hay que poner eso. Pero me rebelo contra eso, no tengo nada en contra y yo respondo disciplinadamente, claro está, pero me parece una tontería. No creo que... Esto es como las quinielas. Yo nunca he hecho quinielas, porque además no entiendo nada de fútbol y me importa un rábano. Pero... ¿qué ganamos poniendo números a las cosas? Es una esperanza. Es una esperanza que viene de muy atrás, que ha calado de una forma sorprendente, que se perfila como un ejemplo único en el mundo contemporáneo, que está siendo seguido con muchísimo interés por mucha gente y que da sentido a la vida de esta generación. Y a eso no se le pueden poner números. Y es una esperanza que de producirse abrirá una etapa nueva, no solamente en Cataluña, sino también en España y en Europa y en muchas partes. Qué importantes pueden ser las cosas cuando se hacen con corazón y con determinación. Y que si fracasa será una frustración tan espantosa
y vendrá acompañada por tal represión en todas partes, porque la represión no solo se va a dar en Cataluña, se va a dar también en todo el territorio. Que más vale pensar que no hay ninguna posibilidad de que fracase. M'ho posa difícil, perquè jo, de les que ens queden, n'he escollit una, i aquesta no és gens optimista. No. Diu, si es perd el referèndum, s'han anunciat eleccions autonòmiques. Creu vostè que els votants independentistes realment canviaran de xip? ¿En unas elecciones? ¿En unas elecciones autonómicas? Si se Sí, pierde el referéndum. sí, no, en unas elecciones autonómicas. ¿Cambiará de chip? No sé, ¿qué quiere decir? ¿Que dejarán de ser, que votarán a partidos no independentistas? Eso nunca se puede saber, porque yo una temporada que me dedicaba a análisis electorales, así, bueno, para disimular un poco, porque por lo demás no. Pero lo que siempre me admira de los análisis electorales es la seguridad con la que mis colegas hablan de lo que no tienen ni idea. Se parece mucho a los economistas también, que van diciendo que tienen una ciencia y tal. Si la economía fuera una ciencia, ¿verdad que no habría pobres en el mundo? Ni nadie se moriría de hambre, ni existiría la inflación, digo yo. Pues a la política le pasa lo mismo. Una ciencia, si hubiera una ciencia no habría dictaduras, muertes, masacres, genocidios, etcétera. Esto no. Y las consultas electorales, ¿para qué sirven? Pues para saber lo que la gente ha decidido en un momento determinado de la vida. En un momento determinado. Pero pasado mañana pueden cambiar. Y esto no es tampoco malo, que esta cosa que dice la gente, hay que ver las muchedumbres, qué volubles son. Sí, sí, las muchedumbres y los individuos. Muchedumbres y los individuos. Vete a tu casa un día tan contento y tan feliz con la paga extraordinaria en el fondo del bolsillo y encuéntrate que la policía está esperándote porque han pillado a tu hijo robando cualquier cosa. Pues cambias de la noche a la mañana. Las gentes cambian. De forma que si se pierde el referéndum en unas elecciones autonómicas, primero, ¿de dónde deduce usted que si se pierde el referéndum va a haber elecciones? Porque eso dependerá de cómo se pierda el referéndum. Por ejemplo, es que el referéndum puede no perderse porque hay una intervención represiva que lo hace imposible. Eso es también perder el referéndum sin perder el referéndum. Es decir, has perdido el referéndum, pero porque te has quedado sin él, no porque el resultado ha sido negativo. Y el resultado puede ser un aumento del voto independentista, ¿no? Puede ser que, perdido el referéndum de una forma civilizada, cosa que no consigo imaginarme, porque hasta ahora la otra parte no ha dado ninguna señal de querer recurrir a métodos civilizados, puede ser que si el referéndum se pierde por alguna razón civilizada, el resultado sea convocar otro. ¿Por qué no? También puede ser que el resultado sea agotar la legislatura y aprovechar que hay una mayoría absoluta parlamentaria para proclamar la DUI. ¿Por qué no? Es decir, mi respuesta a esta pregunta, si el electorado cambiará el chip, no lo sé. No lo sé. Depende de cómo estén las cosas, pero dense ustedes cuenta de que la expresión perderse el referéndum primero es polisémica, tiene varios significados. Depende también de cómo se pierda. ¿No es así? Si, por ejemplo, yo pierdo el referéndum por 49 contra 51%, me voy a poner como una fiera. Y voy a salir diciéndoles a mis amigos que a ver quién es el desgraciado que se quedó en casa. Y a ver por qué esto ha pasado. Y animando a que haya una segunda oleada. Si se pierde por un 10%, pues me cogeré una depresión. Es decir, no lo sabemos. Lo que sí me parece que está claro, y no sé, me imagino que no es algo que yo deba decirles a ustedes,
que están al cabo de la calle mucho mejor que yo. Lo que sí me parece claro es que lo que hace 30 años era una reivindicación de entre el 15 y el 20% de la población se ha convertido en una reivindicación que puede ser mayoritaria. Y ese recorrido no tiene por qué perderse. A mí me parece de todas formas que no se va a perder, pero yo no soy profeta. Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut avui a Valls. Quan guanyem, perquè guanyarem, l'esperem. De fet, vostè ja ho deia que potser vindrà a viure aquí, ¿no? Sí, estamos haciendo las gestiones. Per tant... Ya hemos probado la hospitalidad, por lo tanto, sería de muy mala educación rechazarla. Deixeu-me un minut perquè ens demanen que ens presteu atenció. D'una banda, perquè la propera xerrada tindrà lloc dimarts dia 18 de juliol a les 8 del vespre en aquest mateix escenari. El protagonista serà Germà Bel, diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya i catedràtic d'Economia aplicada a la Universitat de Barcelona. Segon tema. Des de Valls al Camp per la Independència s'està treballant en l'organització d'activitats que es desenvoluparan aquest estiu. Per tant, una d'elles serà l'estrena d'un marcador de compte enrere. És un marcador al qual us emplacem a que us feu fotografies, al que l'utilitzeu i que l'exhibiu a les xarxes socials. I, per tant, aviat us faran arribar la informació perquè us apunteu amb els amics, familiars, etc. i pugueu capturar aquest instant de compte enrere cap al referèndum. Tercera qüestió. Us convidem a penjar els domasos del sí als balcons i finestres de casa vostra. Si en necessiteu, estigueu atents al calendari de parades que des de Valls al Camp per la Independència faran els diversos barris de la ciutat aprofitant la celebració de les festes majors. De fet, la propera cita serà el 7 de juliol a Mas Clariana. Penseu també que a la tarda del dissabte, dia 9 de setembre, a Valls farem la rèplica de la mobilització de la Diada. Enguany, un signe més perquè hem de sumar el màxim de gent a la nova república que farem entre tots i per tots. I abans de marxar, estigueu a punt per al que faci falta. Seguiu les xarxes socials, els correus electrònics i el dia 1 d'octubre tothom a votar. Tothom i tota dona.